Bueno, pues sabemos de lo primero de la dificultad que requiere el partido, pero bueno, creo que esta semana, después del gran trabajo que hemos hecho, de estas 6 sesiones, que la verdad que han sido muy buenas, venimos con todas las ganas para afrontar el partido y buscar los 3 puntos. Ahora ya viene el parón para desconectar un poco y volver con las pilas cargadas. Sí, al final, después de tantos partidos seguidos, siempre se agradece esta semana de desconectar un poco con la familia. Pero ya te digo que desde que volvimos el lunes ya estamos con las pilas cargadas y con muchas ganas de que llegue el domingo. Pero afecta a un rival engañoso, digo, por la situación en que está y por la calidad que tiene, ¿no? Sí, desde luego, al final un equipo con grandes jugadores. Ahora mismo no lo demuestra en la clasificación, pero esa es la realidad, ¿no? Seguramente ese equipo con el paso de los partidos salga de ahí, pero nosotros no miramos más allá de eso y nos fijamos en nosotros mismos, en preparar bien la semana y en hacer lo que nos toca a nosotros. Dice que saldrá de ahí. Es el equipo que ahora mismo marca el descenso, ¿no? Entre comillas, vuestro objetivo es la permanencia, ahora mismo rival directo. Sí, sí, está claro, ahí los números lo dicen. Tenemos que concienciarnos de que es un partido vital, sí que es verdad que tenemos una distancia considerable con ellos, pero que si perdemos el partido nos recortan, ¿no? Entonces el convencimiento y las ideas que tenemos son claras, que es la de ir a ganar el partido. ¿Cuáles van a ser las claves allí, veo? Bueno, al final tenemos que intentar quitarles también la pelota, porque es un equipo que le gusta mucho tener el balón y se siente cómodo con él. Y luego el competir de tú a tú, los duelos, el ser contundentes y sobre todo la verticalidad que buscamos. Tienes un Yago Aspas arriba muy peligroso. Sí, un gran jugador, lo lleva demostrando con sus goles temporada tras temporada, pero bueno, nosotros, como te digo, nos miramos a nosotros y en preparar nuestro partido. En su situación da la impresión de que les pasa es que tiene una gran fragilidad mental, ¿no? Parece que no son capaces de aguantar los partidos que el otro día contra Levante. Sí, bueno, al final un poco reflejo de lo que fuimos nosotros hace 3 años en primera, ¿no? Que nos costaba bastante, sobre todo a nivel de cabeza, y sí que es verdad que se pasa mal, ¿no? Pero bueno, más allá de eso tienen grandes jugadores y podrán afrontarlo con eso. Hablabas antes del valor de los puntos. Una victoria frente a un Celta en esa situación sería prácticamente descartar a un rival en la pelea por el descenso. Puede ser, yo creo que al final meterles ya 12 puntos sería un colchón bastante importante, pero luego nunca sabes, ¿no? Al final la realidad es que queda toda la segunda vuelta y quedan muchos puntos por sumar, pero más allá de eso creo que sería dar un golpe encima de la mesa. En las últimas semanas no han sido buenos resultados, pero las sensaciones que ha seguido transmitiendo el equipo son buenas. En ese sentido, ¿cómo lo veis? Bien, a ver, al final, bueno, eran dos rivales que podía ser que serían las circunstancias de perder el partido, pero más allá de eso creo que el equipo se ve que sigue una dinámica ascendente, compitiendo partido tras partido. No ha habido ningún partido en el que nos hayamos ido del partido, ni mucho menos. Y creo que eso dice mucho del trabajo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, bueno, seguir en esta dinámica, seguir positivos con la ayuda de la afición, que nos está dando mucho, y seguir adelante. El objetivo es el partido del domingo, pero el mes de enero parece en el calendario como es clave, ¿no? Para toda la temporada prácticamente. Sí, puede ser más que todo porque son 3 rivales directos, más luego el partido de Copa. Tenemos que concienciarnos de que este mes es vital, tenemos que intentar sumar los máximos puntos posibles y continuar con la dinámica. Bueno, en plano personal, te ves asentado en el equipo, ¿cómo te encuentras? Bien, la verdad que me siento muy cómodo, con ganas de seguir aportando al equipo, de acumular minutos y si puede ser con algún gol, mejor. Es una pregunta porque cerca estás, ¿no? Pero no. Sí, sí, la verdad que me está costando, estoy rondando ahí en el área rival, pero la verdad que está costando que entre. David, el buen momento del equipo también se nota en tanta gente que ha venido esta semana, tantos niños, eso vosotros lo percibís como lo sentís. Joder, pues al final es una alegría para todos, ¿no? El poder hacer feliz ya no solo a los críos también, sino a todos los padres, a toda la gente que viene aquí a vernos. La verdad que son días muy bonitos para poder disfrutar de todos ellos y ellos también de nosotros, y estamos muy contentos. Empieza el que la está liando en ese sentido es el Chimi, ¿no? ¿Cómo Sí, lo conseguís, no? normal, bueno, después de la gran temporada que está haciendo, al final el reconocimiento que le da día a día a toda la gente, pues la verdad que se lo merece también. ¿Cómo lo veis? Se está hablando mucho de su situación
sensaciones de la primera semana? Nada, muy bien. Está, pues, como desde el primer día que vino, la verdad, muy integrado en el equipo, en el grupo, y se le ve muy feliz aquí. Es el año del centenario, el objetivo está en primera, ¿no? Hombre, objetivo alto y claro y conciso. Está muy claro lo que queremos, por lo que peleamos, y cuanto antes lo consigamos mejor. Se ha hablado mucho del partido del día 5 de enero a las 9 de la noche. ¿Os hubiera gustado que se jugara en otro momento ese partido? Bueno, al final somos profesionales y estamos para jugar cuando nos ponen, ¿no? Está claro que hubiera sido mejor para todos haber jugado en otro momento, porque así también pues son días para poder disfrutar de la familia, pero bueno, nosotros somos profesionales y tenemos que cumplir.